sí. pues saltamos a la América precolombina, ¿no? A esa época. Estamos hablando del primer milenio después de Cristo ya. Nos vamos a situar en países como Colombia, Costa Rica, Venezuela, Perú. Ahora hemos hablado de los petroglifos en Bolivia, por ejemplo, en México. Y ahora viajamos a estos países. Hay un experto en colección, es un experto coleccionista de objetos antiguos que se llama Iván Sanderson en Colombia. Él es, o hasta hace poco, era el jefe de la Sociedad para la Investigación de lo Inexplicado, ¿no? Corresponde a Estados Unidos esta sociedad. Rebuscando entre las piezas de museo también que estaban guardadas, que se han encontrado hace muchísimos años, etcétera, y que alguien pues no le dio la mayor importancia y las metió en cajas, se ha encontrado un colgante que mide aproximadamente 5 centímetros. Él lo ha clasificado dentro del tipo zoomorfo, quiere decir que tiene forma de animal, y tiene una cola pequeña, tiene una cola vertical, tiene una especie de plano de deriva, eso quiere decir que tendría alas, tiene incluso lo que parece ser un emblema en esa propia cola, y sus alas tienen forma de ala delta, ¿no? A simple vista, en un primer momento podría parecer incluso la representación de un insecto o un animal que habría volado. A lo que más se ha aproximado los expertos es a un tipo de polilla que se llama esfíngido y que se le suele llamar incluso en el argot popular en la zona avioncitos, ¿no? Y existen en esta zona de América. Pero había detalles muy significantes en la cola que desmontaban un poco esta teoría. Están tallados con tanto realismo y con tanta perfección que ellos han diferenciado mucho las representaciones de un animal, aunque sea insecto, que este tipo de objeto. Entonces, si hubieran querido representar un animal o un insecto, algo del tipo zoomorfo, se hubiera definido muchísimo mejor. Al final se descarta que sea un pájaro, que sea un insecto, que sea cualquier tipo de mamífero que vuela, e incluso un murciélago, por ejemplo, que había muchas representaciones de ellos, etcétera, ¿no? E incluso también ardillas voladoras. Están tallados, perdona, en... Sí. Pues mira, no tengo el dato exactamente del material en el que están tallados. Son metales, he visto fotos, hay fotos que sí parece un material dorado, podría ser oro, pero me imagino que esta gente pues sí tallaría en ese tipo de aleaciones muy puras, ¿no? Porque, bueno, en la antigüedad pues no andaban tampoco dando gato por liebre como para andar... lo que era oro, lo que parecía oro era oro de verdad. Sí. Exacto. Y este pequeño objeto tiene una especie de elevones que se llaman, que es el elevón es una especie de combinación entre los alerones y los elevadores que tienen las aeronaves hoy en día. Estamos hablando de las zonas de las alas que se mueven para que la aeronave pueda virar, pueda ascender, pueda descender, etcétera, ¿no? Y al final del objeto hay situados una especie de un par de ojos que tienen una raya detrás. Entonces, al principio también se pensó que podrían ser los ojos del animal, pero sin embargo, esos dos objetos que han descartado que fueran ojos, piensan que son dos objetos de forma globular que tienen esa raya detrás porque sería una parte frontal de una supuesta cabina donde podría ir incluso sentada una persona. Es como si fuera la cabina de una aeronave moderna hoy en día, ¿no? Tiene un fuselaje bastante definido, tiene una nariz rectangular, tiene ese corte del que he hablado justo detrás de esa nariz, y además esa cabina, supuesta cabina, está situada perfectamente, estratégicamente, en el centro de gravedad del objeto. No habrían sentado una persona al azar de cualquier manera, ¿no? Sino que estaría todo estudiado para que ese objeto... Muchas casualidades.
en caso de volar, volara a la perfección. Y uno de los mayores enigmas de este objeto es la cola. La cola para los expertos es sumamente intrigante, como dicen ellos, ¿no? Es idéntica a como si fuera un alerón del ala, pero en forma vertical, y tiene unas marcas que para ellos han sido muy difíciles de identificar. En principio han descartado que puedan identificar a cualquier animal. No está relacionado con cualquier animal, con ningún tipo de fauna de la época, ni de la actualidad tampoco. Lo han descartado por completo. Y aquí entra alguien muy interesante en escena. Entra Arthur Young, es un diseñador de esa famosa fábrica de helicópteros Bell. Para que todo el mundo se haga una idea, esos famosos helicópteros del Vietnam, de los americanos, ¿no? Que la gente subía y bajaba, esos son helicópteros Bell, otras aeronaves también ha diseñado. Y él ha hecho un análisis de este objeto y dice que tiene características que entran totalmente en la hipótesis de que eso pueda ser la representación de una aeronave en toda regla. Lo que sí mantiene es que las alas para él estarían en un lugar algo equivocado, porque él dice textualmente que la base trasera del triángulo debería estar más o menos a un cuarto del tamaño del centro de gravedad y sin embargo está situada un poquito movida de esa zona donde Young describe. Él también sostiene que la nariz no es como la de ningún avión, obviamente tampoco podríamos comparar un objeto de hace un montón de tiempo con algún objeto de la actualidad, pero que el objeto sí sugiere que pueda ser en toda regla la representación de un avión. Y uno de los mayores fabricantes de aeronaves de nuestra historia no lo ha descartado, ¿no? En absoluto. Y también para ir terminando, tenemos también... tiene una especie de pieza en la nariz que a todos los expertos les llevó a la misma conclusión. Es como si tuviera una tobera para la potencia, por donde soltara ese chorro a reacción de algo que lo empujara o que lo propulsara, pero sería dirigible. Es como si esos aviones de aterrizaje... Estos aviones de aterrizaje vertical, hoy en día los que estamos acostumbrados a ver que aterrizan y despegan, pues tienen unas toberas que son dirigibles y cuando están aterrizando las dirigen, digamos, hacia abajo para sostenerse encima del terreno y cuando van despegando las mueven y empiezan a avanzar, como si fueran un avión. Se le ha identificado una parte bastante parecida a esto. ¿Qué sucede? Que al identificar esta parte se cae un poco la hipótesis de Young, del diseñador de los Bell y de este gran ingeniero, porque eso sí reconfiguraría un poco el centro de gravedad y dónde están colocadas las alas. Entonces, cuando se hizo esa primera hipótesis no se tenía en cuenta esto, pero ahora parece ser que eso sí. Es una pieza situada en la nariz que al girarse quedaría plana. Este objeto podría volar de forma lineal y luego se podría cambiar de posición para volver a aterrizar. Es cuanto menos bastante curioso, cuanto menos curioso. Sí, y esto para ya terminar, este mismo tipo de objeto no solo aparece en la cultura de la América precolombina, sino que además aparece en otras, como por ejemplo el libro de Enoch, que es la versión eslava un poco de nuestra Biblia, digamos. Aparece en el Mahabharata, indio también, y hay multitud de culturas que mencionan objetos voladores de forma similar al que acabamos de escribir. En ese Mahabharata se atribuye, por ejemplo, este tipo de objetos fabricados por la tribu de los Sinu, que era un pueblo que precedía a los incas, que luego habitaron sobre la tierra, ¿no? Y bueno, es
muy curioso todo este tipo de objetos hallados, porque lo que nos demuestran es que tiene que ser mucha casualidad de que no fueran aeronaves diseñadas para que hayamos encontrado algo que después de 2.000, 3.000, 4.000 años lo pongamos a volar, lo repliquemos en escala y vuele perfectamente. Y todavía muchísimo más importante y más enigmático. Si lo hicieron, ¿con qué tecnología? O sea, ¿de dónde copiaban esa tecnología? ¿Se les ocurrió a ellos en un sueño? ¿Se levantaron y se dieron un golpe en la cabeza y de repente salió un ingeniero aeronáutico en cada tribu? ¿Y dónde está esa tecnología? Exacto. Entonces, vamos a continuar con esa hipótesis. Lo más probable es que ellos lo hubieran copiado de algo que vieron, podrían copiarlo, pero no tendrían la manera de fabricarlo. Y que alguien, alguna otra civilización, les hubiera ayudado a fabricar este tipo de objetos y este tipo de aeronaves, ¿no? Ya sería otro debate el tema de esas aeronaves en la antigüedad, como las bimanas famosas. Que lo tocaremos, si tú quieres. Otro día, exactamente, porque sería otro debate totalmente aparte. Y tiene una similitud muy grande y bueno, incluso hoy en día en el Pacífico hay tribus que, por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial empezaron a adorar a aeronaves que venían del cielo, porque eran pues los aliados que llevaban provisiones a islas que se habían quedado sin ningún tipo de existencia después de la Segunda Guerra Mundial al finalizar en su guerra con los japoneses y demás. Se llamaba el culto al cargo. Es una religión que existe hoy en día que adora a los aviones que bajan del cielo, porque en su día ellos los consideraban dioses. Pues estas culturas tienen numerosos textos que describen cómo en la antigüedad sus antepasados recibían seres que representan ellos hoy en día en sus fiestas vestidos de trajes de paja y demás, que son auténticos astronautas, o sea, como auténticos hombres. Por ejemplo, en Mali hay infinidad de culturas. Un montón, pero sobre todo en esta zona del Pacífico que hoy en día se siguen representando en sus fiestas populares, hablan de eso y cuando explican el origen, pues explican ese origen. Es un hombre que ha bajado del cielo en una nave que se ha ido detrás de una gran llamarada, similar a un cohete o similar a una nave espacial que haya despegado. Es muy interesante. Ese capítulo de la cultura al cargo, del culto al cargo, es muy interesante de analizar.